Comenzamos con Morixe, esta empresa con más de 100 años, es decir, está cerrando la memoria número 99, elaborando alimentos y han logrado, gracias a la calidad, confiabilidad de los productos, siguen invirtiendo, innovando en desarrollar nuevas categorías que satisfagan a sus clientes y amplíen la familia de consumidores de Morixe. Lo de Morixe llegó como lanzamiento, ya que ampliando su cadena de empaquetados, es la primera vez que alargaron con bizcochuelos de vainilla y chocolate, así que ya se suma un ítem más en esta cadena de productos que tiene. Vamos ya con los resultados. El cierre del ejercicio 2021-2022, el número 99, dio un saldo negativo de 370,8 millones, comiéndose ya lo que ganó el año pasado, 285,1, es decir, ampliando más o menos en un 30% esto, un poquito menos. Esto se debe a que los márgenes brutos de operativos se redujeron en un 40 y un 62,6% respectivamente, después de otras cosas que vamos a decir también. Vamos con los resultados, lo vemos por el separado que tiene dividido en 4. Total, lo único que se diferencia es lo de Braspal, que es la sociedad que accede en Uruguay para poder distribuir su cadena, sus productos, mejor dicho. Bueno, acá vemos que la diferencia de 1.200 millones en el resultado bruto y 800 millones, todo se da a partir de menor ventas y un costo parecido al año pasado. Bueno, los márgenes se redujeron por fuerte incremento de los costos, materias primas, insumos, etc., la regulación del peso y la regulación de los precios de ciertos productos de la canasta alimentaria. Estos son los precios cuidados. Fix SR baja las calificaciones a corto plazo de A1 a A2 de la empresa con perspectiva negativa por el deterioro de ratios crediticios, productos de trasladar a precios sus mayores costos en un entorno con regulaciones gubernamentales. Vemos primero el informe de Fix SR, el informe, lo que subrayé. La baja de calificación está, bueno, los ratios crediticios. Se tiene hoy día en los 9 meses un ratio de deuda sobre EBITDA de 11,5, en el móvil, o sea LTM, que quiere decir los últimos 12 trimestres, 4,7, cuando venía en mayo del 2021 a 12, es decir, que la deuda era solo el doble del EBITDA, hoy es 11,5 veces más, o sea, un bajón. La actual perspectiva negativa refleja el deterioro del ratio, bueno, ya lo dijimos, y además antes el flujo de caja de actividades operativas solo incluía el 16 de la deuda en este caso, y antes el flujo de fondos de actividades operativas cubría el 79, es decir, ahora no llega ni a un quinto para cubrir la deuda. Y bueno, después lo demás lo que muestra es los commodities en producción se encuentran dolarizadas y representan aproximadamente un 75% del costo. En la memoria pone en la evolución del costo del trigo y el costo del girasol, que son los dos insumos que usa Morixe. Acá en un récord en 2021-2022. Esta es la cosecha, que fue muy buena, pero los costos que subieron a 500, 550 es diferente. Acá está la curva y está en su máximo. Con el girasol la cosecha fue mediana y el precio del girasol también está bastante alto respecto a otros años, incluso está en 654. Y por último, bueno, los paquetes de harina se ve que no aumentó tanto como el INDEC, o está por ahí, es el 90% del INDEC, y el ahorro gracias a los precios cuidados y el costo de oportunidad perdida por Morixe es 2.000 millones de pesos aproximadamente. Las ventas acumuladas son de 12.104,2 millones,
un 11,2% menos que el año pasado. Los costos de venta están muy cerca de las ventas, solo bajan un 2,8%, por lo que el margen de EBITDA da 4,4%, reduciendo más de 6 puntos porcentuales respecto al año pasado. Las existencias bajan un 8%, esto quiere decir que hubo mayor rotación de stock, y el año pasado hubo más acopio, 46,8%, es lo que informan. Las materias primas, que forman parte del 75,3% de los inventarios, bajan un 9,3% anual. Bueno, esto ya lo vimos y queda ver cómo es la evolución de los inventarios, donde hay una baja. El año pasado había aumentado 1.000 millones los inventarios. Y yo creo por la reticencia de comprar la materia prima tan cara, ¿no? Y la materia prima hay una baja del 9%. Bueno, a partir del 2021, de abril 2021, pero empezando a operar en julio del 2021 también, la sociedad tuvo la autorización de comercializar desde Uruguay hacia el exterior mediante Braspal, sociedad anónima, donde comenzó a transaccionar desde julio de 2021 y acumuló una ganancia de 264,7 millones. El cuarto trimestre dio una renta de 85,8 millones. Bueno, lo de Braspal lo tenemos acá en inversiones, con 252 millones de pesos invertidos en esta empresa, como patrimonio más bien, y 264 millones, y con una ganancia de 252 millones en el año, donde, si bien acá volviendo le da 264 millones al resultado total, no llega incluso a cubrir los márgenes operativos del año pasado, por ejemplo, y hay un retroceso en ese sentido. Y acá tenemos lo de Braspal, que en el tercer trimestre ganó 85 millones, y la mitad, más o menos, un poco menos de la mitad que los 11 meses laburados que empezó a operar. Bueno, la merienda de trigo en ejercicio alcanzó las 157.031 toneladas, bajando un 12,2% del año pasado, y el procesamiento de materias primas bajaron un 11%. Esto se debe a menor demanda, supuestamente, y la venta de harinas y subproductos, es decir, a granel o harinas de 500 o 1 kilogramo, que es el 77,7% del volumen total, bajan un 5,3%, se exportan 9,3%, y acá sí está en el récord, el mejor de los últimos 5 años, y está avanzando, aprovechando, bueno, la escasez en el mundo de trigo y girasol, la harina de trigo y harina de girasol, por la ampliación de canales de distribución, y aparte, bueno, Braspal también facilita todo esto. Los despachos de productos empaquetados bajaron 9,4%, se exporta 38%, y bajaron un 5,9% la exportación. Bueno, acá tenemos los cuadros donde tenemos que el mercado externo a lo que es harinas a granel o en paquete está, qué sé yo, 4 veces más de lo que era hace 4 años atrás, y en empaquetados, si bien empezó hace 4 años, ya está el año pasado, no pudo, a pesar de que lanzaron más productos, igualar el volumen despachado el año pasado. Los gastos por naturaleza arrojan 2.285,8 millones, un 5,7% menor que el 2020-2021. Acá hay cosas que sorprenden. Por ejemplo, fletes y acarreo bajó 22,1%, o lo distribuía o mejor, o la gente lo iba a buscar, no sé. Sueldos jornales y cargas sociales suben un 10,1%. Además, la plantilla no solo la subida, creció o aumentó un 10%, por lo que dijeron, por lo que escribieron. Comisiones suben un 15,3%, y gastos de almacenaje también o están terciarizando el acopio, pero bajan un 65,2%, y eso llamó la atención también
por eso lo transcribo, ¿no? Bueno, en esto tenemos en la página 42 los gastos. Tenemos que los sueldos informales aumentan unos 50 millones de pesos, comisiones aumentan 33 millones más o menos, fletes y acarreos bajan más de 140 millones y lo que dije anteriormente, gastos de almacenaje, se reduce un tercio de lo que era el año pasado. Bueno, los saldos no operativos dieron negativos por 9,21, el año pasado fueron 8,34, principalmente por mayores pagos de intereses financieros, ya que está más endeudado, como dijimos al principio, según a través del informe de Fix SR, la calificadora de riesgo, parcialmente compensado por diferencia de cambio todo esto. Los deudos y préstamos que deben al interés suman 3.692,5 millones, una suba de 28,4 anual, principalmente por una línea de crédito con Braspal de 3 millones de dólares, con una tasa de 1,65, es una tasa atractiva, y además de las obligaciones negociables, que todavía no había terminado de vencer la clase 1, que vencía en junio, esto es hasta el 31 de mayo, que largaron ya en abril la clase 2, por eso la deuda se engrosa. La posición en moneda extranjera es un déficit de 316,5 millones, reduciendo este en 36,7%. El flujo en efectivo es de 365,8 millones, un 22% inferior al año pasado, disminuyendo 102,5. Esto es por adquisición de propiedad de planta de equipo, supuestamente a la orden de Braspal, ¿no? De los gastos administrativos de esta empresa y de autorización. Bueno, vamos a la página 43, que vemos los costos financieros. Acá la diferencia de intereses bancarios financieros y diferencia de cambio a favor en 250 millones. Después en otros gastos, en diversos, por ejemplo, acá se gasta. Estos son los saldos no financieros, no operativos. Después tenemos las deudas, donde bueno, en corrientes hay 1.000 millones más. Esto se debe principalmente a las obligaciones negociables que se tienen. Esta es la que venció en junio y esta es la que generó en abril. Después 61. Acá los préstamos financieros, el 5 de noviembre del 2021, que va en este ejercicio, se hizo una línea de crédito de 3 millones, que con un plazo de 3 años y un devengamiento de 1,65 de interés anual, nada más. No sé quién se la prestó esto, ¿no? Supongo. No dice quién, no, entidades financieras. Bueno, acá el 12% de la deuda es en moneda extranjera. Esto aumentó, era un 3% hace poco, y está avalada al grupo accionista mayoritario de la sociedad, que es Nacional. Bien, acá no había vencido todavía, 8 de junio del 2022, teníamos un Bandar más un 0%, y acá se le agregó un margen aplicable a la tasa Bandar con 500 millones de pedido de préstamo. Esto se hace para ampliar la planta de Benito Juárez, según lo mencionado en la suscripción de esta obligación negociable. Y después, por último, vamos al flujo de fondos, donde se tiene un flujo de fondo operativo o un flujo libre de caja negativo, ya que hay adquisición de planta y equipo, y un flujo de caja operativo que no nos llega a la adquisición de esa. Hay una disminución de 102 millones y hoy se tiene 365,8 millones, donde la mitad se tiene en fondos como una inversión y lo demás se tiene en bonos T0 23 y alguno más. Bonos que cotizan en el mercado secundario también.
En junio se pagó íntegramente el capital de la obligación negociable clase 1 por un monto de 400 millones. Ya lo vimos recién. El Fondo Anticíclico Alimentario para subsidiar los alimentos empaquetados. Se han cumplido las compensaciones estipuladas en junio. Y ahí en junio la sociedad es beneficiado del Fondo Estabilizador de Trigo Argentino. Bueno, ¿cuál es la diferencia de estos fondos? Que se complementan. Este es fondo para harina hasta 5 kilos y harina a granel, más semolín y algunas cosas. Ahora lo vemos bien. Se han adquirido fondos de entidades financieras que permitirán proyectos para poder ser implementados hacia el segundo semestre del 2022 con el objetivo de diversificarlos, y el 22% de la deuda es destinada para financiar inversiones operativas, como estos proyectos que mencionamos. Bueno, esto es la pérdida. Esto es, bueno, como consecuencia del conflicto, como el trigo se disparó mucho, entonces para que no tenga impacto para la población en general, lo que hace el Estado es compensar con la diferencia del precio que se disparó con el precio de referencia, que es el precio cuidado. Bueno, esto es un monto de hasta 25 millones por año y todas las compensaciones han sido cumplidas por el Estado, lo ha entregado. Así, bueno, también está en vigencia el 16 de junio del 2022 la que es a granel, y esto, bueno, pasa lo mismo como que el mismo tratamiento que el anterior, no me acuerdo el informe, como le pusieron, el anticíclico alimentario. Bien, ¿qué más acá? No hay nada más acá. Bueno, la liquidez baja de 1,75 a 1,26, quiere decir que tiene el capital de trabajo positivo. La solvencia de 0,62 a 0,51, el valor del libro es 12,27, la cotización no aumentó nada en un año, 16 se quedó, pero se debe al déficit que tiene y a las pocas expectativas que el mercado le dio. Y bueno, la capitalización es de 4.510,4 millones, la pérdida por acción acumulada es 1,32. Y una cosa antes de irme, respecto a la acción, acá, el volumen manejado ya está a niveles de casi, o está un poquito mayor que el 2019, cuando la empresa no había todavía empezado. Cuando empezó, o sea, tiene 1.000 millones menos, y esto ya volumen reexpresado por la NIM 29. Bueno, la acción del 2021 al 2022 no tuvo cambio, y lo que dije, el volumen disminuyó un 70%. Bueno, esto, chao.